Estuvimos aquí en esta hermosa tarde de Luna del Cosito. Nubladita la tarde, te digo. Exactamente, por lo cual está en un lindo contexto para leer un libro. Por lo cual le voy a presentar a un gran amigo mío, Atrae allá. Pablo Roca, joven escritor. Hola, Pablo, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola Nacho, gracias. Hola Manu Gracias a vos. y Ale. Bien, acá andamos. Bueno, la primera pregunta que le quiero hacer, Pablito, para que lo pienses. Pablito, ya empezamos. Sí. Se nota, perdón, antes de que empecemos, se nota cierta familiaridad entre ustedes dos. Sí. Perdón, Pablo, te pregunto antes que comencemos la nota porque esto es Dale. un poco como que marca el tenor de... ¿Vos sos amigo de Nacho, en serio? Soy amigo de Nacho en serio y en broma, sí. ¡Apa! Bien, lo dijo de las dos formas como para Del año- tener la puerta abierta, la puerta de escape por las dudas. Del año 2010 lo conozco, así que... 2010, apa, Un bien. Uno de sus viejos amigos sería, Sí. Pablo. Bien, bueno, qué bueno. Bueno, qué bueno conocer a gente que lo conoce de esa época. Cuando usted era más joven todavía, adolescente, Bueno, diría ya la prácticamente. primera pregunta, Pablito, Nacho quiere ir a las preguntas serias, que así te- que vamos. que te quería hacer, ¿cómo surgió ese sueño, esa pasión de la computación, las ciencias duras, a las ciencias más sociales, si quiera, para ver? A la escritura. Sí. Bien, yo... el origen de la escritura para un escritor es un tema también bastante Sí. profundo y uno bucea en general en su historia para tratar de entender de dónde viene. En general viene de la lectura y del acceso a la lectura. Ujú. Y la realidad es que esto lo charlábamos con un amigo hace un tiempo. Sí. La práctica de la lectura puede estar en una persona que hace de las tareas más disímiles en su cotidiano. Ujú. Así que puede haber un contador gran lector, un ingeniero, un camionero, cualquiera de nosotros. Yo Sí. empecé a leer de muy chico y de Ujú. algún modo mi radar apunta a los 12 años, más o menos, séptimo grado, por ahí empiezo a ver que yo puedo escribir. Venía leyendo desde los 5 o 6 años un montón, tenía un hábito de lectura muy grande. Ujú. Y desde ahí me entró el bichito y a medida que avancé durante la secundaria empecé a escribir algunas cosas, se publicó un cuento en una revista que salía en mi secundaria y cuando me tocó elegir qué hacer, qué seguir estudiando, esa decisión clave a los 17 años que uno tiene que tomar y parece que define su vida, Ujú. me costó bastante decidirme porque tenía esta cosa de decir, siento que mi vocación va por el lado de los libros, pero aparece esta pregunta que me hacían antes de arrancar, el tema de cómo vivir de, Ujú. que es una pregunta que hay muchas de las áreas que a muchas personas nos gustan, como tal vez puede ser hacer radio, que cuesta decir quiero hacerlo y quiero vivir de esto. Sí, sí, estamos. Y en ese momento fui por una de mis segundas intereses, que era la matemática, y la matemática me llevó a la computación, y por eso estudié ciencias de la computación, pero el bicho de escribir precede a las ciencias Ahí, de la computación. ahí cuando vos decís, porque viste que hoy los jóvenes apuntamos a que lo que yo trabaje me tiene que dar rédito. Y sabemos que la computación, la programación, da un buen, digamos, una buena dinero. Entonces, digamos, la pasión o la vocación es muy importante, porque si vos no hubiese sentido como vocación, hubiese dicho, me quedo en ciencia de la computación. Claro. Me quedo en ciencia de la computación y me da mucho más dinero, me puedo comprar X cosas, digamos. La vocación es muy importante por eso. Sí, es fundamental y hay gente que tiene mucha vocación para algunas disciplinas que dan dinero, como que tengo compañeros que les encanta programar y tienen una pasión por la programación y coincide, y eso es una Sí. gran fortuna, Ujú. pero realmente para las cosas que económicamente no parecen ser tan redituables, aparece esta palabra de la vocación, que es cierto que te lo prueba, porque nadie se va a poner a escribir un libro queriendo ser millonario. Entonces, De repente la pega, ¿no? Como, qué sé yo. puede como- pasar, sin duda, Harry Potter, sí, viene el ejemplo sí, claro. ahí está, la historia que todos vimos en la... Pero claro, vos sabés que me hace acordar, yo tengo una hija de 22 años que cuando era adolescente empezó que ella quería bailar y quería actuar y que, ¿viste? Sí. Algo también muy incorporado a la sociedad en los últimos tiempos porque Sí. ver, uno ve la proliferación de actividades culturales. Y en un momento se le había pegado esto de ser cantante. Dice, yo quiero ser cantante y quiero llenar estadios. Le digo, hija,
vos seguís con toda tu fuerza, todas tus ganas, pero no dejes de pensar de que cantantes que llenan estadios hay muy poquitos, no son muchos los que llegan. Vos metele toda la gana, pero pensá que tenés que ser brillante o tenés que estar tocado por la varita mágica o tenés que un montón de cosas, todas juntas para hacer así. O de alguna forma, y en esto también acá entra a tallar el tema que Nacho lo decía de una manera también bastante pragmática. Hoy por hoy tenemos no sé si ocurre en nuestro país también, principalmente, que tenemos esta cosa como que el ser exitoso o el ser feliz está muy asociado a tener algo, a tener plata, sí, a conseguir cierto estatus económico, lo cual es importante, claro que sí, tenemos que vivir todos, pero para mí es como que, digamos, disiento con esa parte, aunque veo que la mayoría de la gente enfoca para el lado de que te tiene que dar plata, de que tenés que, te tiene que... El hecho de que te reconozcan tu tarea está más relacionado a cuánto te lo paguen o cuánto valga el trabajo que vos haces. No sé si, en este caso, las expresiones artísticas, como la escritura, en el caso tuyo, Pablo, a mí me parece que va más por un lado en donde, sin ser romántico, yo creo que las mejores satisfacciones, a lo mejor tuyas, como escritor, a lo mejor hasta has perdido plata en las mejores satisfacciones de escritura, ¿o no? Sí, es una buena forma. Es real, es así y... Son decisiones, a veces aparece este concepto, ¿no? De decisiones antieconómicas, digamos, decisiones que uno no toma en función a un rédito económico, sino que al contrario sigue otras vías. Y sí, la verdad que sacar libros en editoriales chicas acá en Rosario, o este libro que sale por un premio y no tiene una distribución dada, sino que hay que moverlo por uno mismo, finalmente, si uno lo quiere ir a presentar a Buenos Aires, quiere ir a alguna ciudad como he ido cerca de Rosario y demás, tenés que financiártelo todo vos. Y después vendés algunos libros, recuperás un poquito de plata, pero nunca... Pablo, más allá de todo lo que dijeron los chicos, que es muy interesante obviamente es importante también reconocer que uno es escritor y tiene que tener un estatus y también aceptar... que uno puede tener altibajos y eso impresiona y eso es normal, pero sobre todo preguntarte, más allá de los libros, por ejemplo de la Sociedad de los Dedos Deslizantes, ¿cómo te sentís más cómodo, más que nada a la hora de escribir? ¿Te sentís más cómodo haciendo estas historias cortitas, qué sé yo, los cuentos, o te gusta por ahí algo relativamente, como se dice, relativamente a lo que yo, novela, ficción o ficción? Bien, yo tengo, publicadas 2 novelas y un libro de cuentos. La realidad es que yo estoy arrancando, ¿no? Esta carrera. Entonces, sí. No, lo digo porque tal vez es algo que no se conoce tanto, pero en general los escritores nos formamos escribiendo cuentos. Porque en general en los espacios de taller donde uno va entrenando el ojo y entrenando la mano para escribir, tienen esta dinámica de vas escribiendo cuentos, te encontrás con otras personas, compartís eso y vuelve. Y es más usual trabajarlo desde el cuento. Y en Argentina hay una tradición de escritura de cuento que es hasta mayor que el de la novela, si bien se lee un poco menos el cuento que la novela. Entonces, en toda esta primera etapa he escrito más cuento que novela. Después, en lo que me siento más cómodo, mi cabeza va más a lo que más leí en mi vida, que es novela. Entonces, me sale de pensar a veces historias que en mi imaginación van plasmándose más en la novela. ¿Qué cuenta, digamos, la Sociedad de los Dedos Deslizantes? Sí, el título va exactamente a donde... La Sociedad fue una recopilación que hice para un concurso también y fue una suerte poder ganarlo y ganar esa edición. De la ciudad de Las Flores, que es una ciudad de la provincia de Buenos Aires. No es el barrio Las Flores de Buenos Aires. Y la compilación de cuentos recorre unos 7-8 años de escritura que yo fui llevando por medio del taller literario que hice durante mucho tiempo. Y atraviesa muchos escenarios y temáticas. Hay, de hecho, algunas cosas sociales, hay mucho de anécdota personal llevada al cuento. Pero algo que atraviesa a todos es esta cuestión de la tecnología y esta cuestión de la pantalla, y por eso el dedo deslizando, digamos, sobre la pantalla. Y la reflexión en modo de cuento ficcional
respecto a los distintos ángulos en que nos pega la tecnología y nos afecta en el modo en que atravesamos la vida. Comentar La máquina de la esperanza, o sea, porque es el libro que nos cuenta un poquito de trasfondo. Máquinas de Esperanza, que es la segunda novela que escribí. Máquinas de Esperanza fue un intento de trabajar el tema social mientras Memoria del Polvo sucede en un barrio, en una periferia concreta, donde Sí. hay una escuela y hay un grupo de chicos y una problemática muy fuerte. En Máquina de Esperanza traje un poco la problemática más al centro de un casco urbano y la realidad de los personajes está atravesada por la ciudad y la aceleración de la ciudad, y aparecen estas máquinas o aparece el uso de la tecnología preocupada por la situación de aquellos en la periferia. Entonces hay una especie de conjetura trabajada en modo ficción de qué pasaría si un grupo de personas a través del uso de la tecnología se pone a intervenir ciertas cosas medio a modo hacker para habilitarle más recursos a Apa. personas que no. Por supuesto. Que la recuerda. Yo tengo la Página web. claro, mi página página es Pablo no usa Instagram ni Facebook, así que no. Ah, pero déjelo No que sé. hable, déjelo que no. Ahí está. él la está mostrando, ¿no? Ahí estamos. Pueden ver la página web ahí de Pablo. Bien. pablorraca.com.ar. Ahí está. Y lo último que subí es algo que escribí justamente relacionado a las inteligencias artificiales, así que está ahí para bajar. Y tiene audiolibros también. También, bien, qué bueno. Sí. Para toda aquella gente que quiere escuchar audiolibros también. Perfecto. Manu, ¿usted quiere hacer alguna preguntita más? La última y nos vamos a la tanda. Sí, sobre todo preguntarte... Manu se va a llevar ya. Ya te digo, Sí, el sí, primero sí, que lo va a leer sí. es Manu ya. No lo va a Ya lo soltar. de Lisandro Lovera. No, ya olvídate, ya está. Sí, ya está. Vendido. Pero sobre todo, Pablo, te quería preguntar, de todos los escritores que has leído, ¿cuál es el que decís, no quiero escribir como tal, sino el que más te sentís identificado, el que más te gusta o el que... La palabra exacta es cómo, a quién te gustaría, con cuál es el que vos primero leíste y boom, me cambió la cabeza, o el que más me gusta, el que más te gusta a vos. Sí, es mutante también la respuesta. Hoy te digo Vonnegut, que es un escritor americano, Kurt Vonnegut, que es un tipo que tiene la capacidad, por lo menos en mi interpretación, de hablar de temas muy grandes usando un universo entre la ciencia ficción y lo absurdo y lo satírico, que me atrae un montón. Y hoy es esa mi respuesta. Después están Kafka, que es algo que me atraviesa completamente, y un autor americano también se llama David Foster Wallace, que es una influencia muy fuerte en las dos novelas, que es un escritor de los 90, 2000, Muy bien. esos tres. Esos tres. .com.ar. Ahí estamos. Bueno, Nachito, lo despedimos a Pablito. Adiós. Nos vamos a Hace escuchar un poquito de gusto, música. ya está aquí.